Hola amigos, ¿qué tal? El gobierno sigue de cachondeo, como lo va a seguir siendo lo que quede de legislatura, que ya es un cachondeo que ya arrastra un tiempo largo. Y hoy se ha aprobado la subida del salario mínimo, por lo menos entre el gobierno y los sindicatos que han llegado a un acuerdo, pero no lo han llegado con la patronal. De los 1.080 euros mensuales pasa a los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Esta es la subida del salario mínimo, que supone unos 54 euros más al mes. A cabo del año son unos 600, ya tirando a 700 euros más al año. Bueno, es mucha cantidad. No diría que es mucha cantidad porque si comparamos con las ganancias de la bolsa del año pasado, pues el porcentaje de las revalorizaciones de la bolsa de promedio subió mucho más. Pero además hay que añadir la inflación. ¿A cuánto ascendió la inflación del año pasado? En muchos aspectos la inflación superó 20%. 30%, 40%, depende de los gastos que uno tuviera. O sea que esta subida del salario mínimo no es que sea gran cosa. Y luego, pues lo de ayer en el Parlamento, que la reforma del subsidio de desempleo no salió adelante y seguirá igual como la vez anterior. Pero bueno, quería empezar por hablar sobre lo del salario mínimo. Bueno, lo del salario mínimo con la patronal no se ha contado, solo se ha contado con los sindicatos, pero hay que tener en cuenta que los sindicatos, y me refiero más bien a comisiones obreras y a UGT, los sindicatos mayoritarios, estos sindicatos son subvencionados por el gobierno. O sea, que no actúan de manera independiente en el sentido de representar a los trabajadores, porque estos sindicatos, ¿a qué trabajadores representan? A los parados, por ejemplo, la mayoría de las veces pues no se molestan en hacer huelgas, no se molestan en hacer reivindicaciones, no se molestan en luchar por los derechos de los trabajadores. Eso sí, están muy contentos porque el gobierno les da fantasiosas subvenciones, les da mucho dinero a los sindicatos. Por eso los sindicatos están tan callados y son tan favorables al gobierno. Pues bueno, se quería ir con la pretensión de subir el salario mínimo y en principio pues la patronal estaba de acuerdo a duras penas con un 4%, pero no han llegado a un acuerdo y al final el gobierno ha decidido que sea por un 5%, 5% que ya es lo que pedían los sindicatos. Y bueno, pues el acuerdo solo ha sido entre los sindicatos y el gobierno. Y esto es una cosa que se tenían que poner de acuerdo los trabajadores con las empresas. Cada empresa de manera independiente. Teóricamente no debería haber eso del salario mínimo, pero claro, si no hubiera lo del salario mínimo, también existirían los abusos en los que las empresas pagarían lo mínimo posible, sobre todo las empresas que no son fuertes, porque empresas que son muy fuertes, como por ejemplo Repsol, Telefónica, los supermercados, las compañías eléctricas, son empresas fuertes que sí pueden llegar a acuerdos con los trabajadores para que tengan unos salarios mucho más dignos, es decir, un poquito más altos. Pero bueno, ahora, claro, la inmensa mayoría de los trabajadores en España, el sector privado, porque el sector público gana muchísimo más, pues giran alrededor del salario mínimo, o sea, el salario que impone el gobierno a todos los trabajadores para cualquier trabajo legal. Si hay que trabajar legalmente, el salario mínimo es el que fija el gobierno. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que como que más de la mitad de los trabajadores en España están por el salario mínimo y luego otro porcentaje bastante elevado de trabajadores cobran salario mínimo y un poquito más, pues esto representa que a la mitad de España, a la mitad de los trabajadores de España, les sienta bien esta subida que ya les conviene, aunque no le compense con la brutal subida de la inflación. Es decir, la subida de los productos de básicos, las cosas de vivir, el pan, el pescado, todo, o sea, todo lo que es la comida, la factura de la luz,
la factura del agua, los impuestos del IBI, por ejemplo, también. Y también hay que contar que en general el resto de impuestos también ha ido subiendo, por ejemplo, impuestos de la renta, las personas físicas y toda una variedad de impuestos demás que también hay. O sea que esta subida del salario mínimo no compensa porque lo demás ha subido muchísimo más, pero bueno, se tiene que ir subiendo el salario mínimo como se pueda. Pero entonces, con esto también hay un problema, porque la inmensa mayoría de las empresas en España son empresas pequeñas, medianas o pequeñas, que prácticamente casi todas están hasta el cuello, están en la cuerda floja, están muy mal. Hay una grave crisis económica en España y la que están sufriendo sobre todo las empresas pequeñas y medianas. Entonces, no significa solamente que se tengan que subir 50 euros, 54 euros más cada mes a los trabajadores, perdón, en 14 mensualidades. Significa también que hay que subir los costes que vienen con la nómina también, porque lo que se refiere al salario mínimo es la parte neta y la parte bruta también sube. Es decir, las cotizaciones de la seguridad social y toda una variedad de impuestos que también entran dentro de la nómina, porque en el salario de un trabajador la mitad o más va para impuestos de todo tipo, va para el Estado, es decir, las cuotas de la seguridad social, el impuesto de la renta, el IVA, el impuesto de desempleo, el impuesto de la formación profesional, el impuesto de la solidaridad intergeneracional con las pensiones, en fin, toda una variedad de impuestos va para el Estado, la mitad más. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es que las pequeñas empresas tengan que subir 54 euros más al mes, es que tienen que subir mucho más, y mucho más de lo doble. ¿Qué significa? Significa que ahora las empresas se les incrementa por cada trabajador, entre lo que respecto a lo que ya cobraban, pues entre 100 o 200 euros más. Vamos a ver, un autónomo que tenga un trabajador, pues se supone que le costará cada mes entre 100 y 200 euros más, mucho dinero. Si se multiplica por 5 trabajadores, imaginaos que sean 150 euros cada uno. Entonces, esto puede suponer unos 800 euros más al mes para un trabajador autónomo que tenga, por ejemplo, un negocio de un bar, o una peluquería, o una tienda de ropa, o cualquier tipo de negocio que le lleve un autónomo. Esto es un gasto de más que el autónomo no lo puede asumir, o la empresa pequeña o la empresa mediana puede que no lo puedan asumir. ¿Qué significa esto? Que esta subida del salario mínimo va a arrojar a mucha gente al paro. Hoy hemos tenido la noticia que la planta de Danone, en no sé qué lugar del Vallès, en la provincia de Barcelona, la cierran porque han bajado las ventas del yogur Danone. Claro, el yogur Danone es de marca, es muy caro. Y ahora con la inflación y la subida generalizada de los precios de los alimentos, pues la gente ya no puede comprar más productos de alimentación, no les llega. Entonces, empresas como Danone se encuentran que no venden sus yogures y no les llega para facturar bien. Tienen que despedir a los trabajadores. Y ahora, si los costes a las empresas por los trabajadores, por la subida del salario mínimo, se incrementan, pues muchas empresas no van a poder tirar adelante, porque están hasta el cuello. Además, como el tema de la inflación, las ventas disminuyen también. Ya que las empresas están hasta el cuello, no pueden más. Tienen que cerrar y tirar a la calle a los trabajadores. Y bueno, no todas, pero bastantes. Y esto significa también que el Estado va a tener mucho más gastos. O sea que lo del salario mínimo hay que ver la parte positiva y la parte negativa. Hay trabajadores que se van a beneficiar y otros trabajadores que no se van a beneficiar. Por ejemplo, las empleadas del hogar, estas mujeres que van a las casas particulares, que trabajan como autónomas o a cuenta del particular que las contrata y hacen trabajos, por ejemplo, de cuidar a una persona inválida, una persona discapacitada o una persona dependiente, anciana, o bien van a las casas para hacer los trabajos de la casa, hacer la comida, hacer las compras, limpiar, cuidar el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se pueden encontrar que el particular ya no les puede pagar y va a prescindir de sus servicios. O sea, estos empleados del hogar, estos jardineros, no van a tener trabajo porque el particular no puede asumir estas subidas
y por tanto no les va a poder pagar. Esto es una de las partes negativas, por ejemplo. Pero bueno, ya veremos cómo lo va arrastrando esto la economía española, porque se está diciendo por parte del gobierno que la economía va bien, pero no es todo lo que parece, porque los datos del paro, los datos macroeconómicos se maquillan mucho, no dicen toda la verdad. Luego, referente a ayer en el Parlamento, lo del subsidio de desempleo quedó tumbado. ¿Qué pasaba? Con la reforma de este subsidio de desempleo, los que tenían menos de 52 años quedaban beneficiados porque iban a cobrar pues 570 euros al mes los primeros 6 meses, luego 540 euros al mes, los siguientes otros 6 meses y el resto del tiempo serían los 480 euros habituales. Luego los mayores de 52 años, los 480 euros habituales y con una bajada de la base de cotización que el Estado pagaba por ellos a efectos de jubilación. O sea que la reforma nos va adelante y en esta reforma los mayores de 52 años quedaban perjudicados porque la base mínima de cotización quedaba reducida mucho más. Y estos efectos de jubilación significaba que a un momento de la jubilación hubieran podido cobrar una pensión mucho más baja, o sea que afectaba a los mayores de 52 años. Y sin embargo, a los menores de 52 años los beneficiaba, porque podían empezar pues a cobrar un subsidio por de desempleo por 570 euros y luego por 540 euros, unas cantidades un poquito más altas que los 480 euros que ya había sido hasta el momento. Pues nada, la cosa se queda igual, se queda a los 480 euros de siempre, lo como ha sido hasta ahora, cualquiera sea la edad, y a los mayores de 52 años se les mantiene la misma base de cotización que es el 125% de la base mínima de cotización. Eso significa que la pensión pues podrán cobrar un poquito más alta y en esto les beneficia. Bueno, pues ha sido porque Podemos se ha inclinado más para apoyar a los mayores de 52 años porque en estos momentos me parece que son 430.000 mayores de 52 años en paro que cobran este tipo de subsidio. Más de 430.000 desempleados mayores de 52 años cobran este subsidio, lo cual son votos, son bastante votos y estos votos pues Podemos considera que les va a favorecer. Pero ojo, se ha tumbado esto lo del subsidio de desempleo y los menores de 52 años han quedado perjudicados, han quedado igual que antes. O sea, que no se les ha aplicado esta mejora que venía con esta reforma. Pero esto, si el gobierno lo puede mover a negociar, se puede mover a ponerlo como decreto ley si lo desean y convalidarlo otra vez en el Parlamento. Y si llegan a un acuerdo con Podemos, pues puede que salga adelante, pero Podemos pone una condición y es que no se rebajen las cotizaciones que ya se están pagando a lo del 125% de la base mínima de cotización a los mayores de 52 años para que tengan una pensión mucho más digna. ¿Qué está pasando en este país? Entre el salario mínimo, lo mal que van las empresas y el mogollón de gente que está subsidiada. Pues los salarios, las empresas cada vez van más mal, las tienen que cerrar. Y los salarios ahora impuestos por la fuerza están ya en base a lo del salario mínimo. Claro, una persona que trabaja o que tiene que montar una empresa tiene que pagar muchos impuestos laborales, impuestos que tiene que pagar por contratar a una persona. Y lo que gana el trabajador, si lo comparamos con lo que percibe de subvención o subsidio de desempleo, aunque sea un poquito menos, quizás uno se esté planteando que no vale la pena trabajar. Además, en la actualidad los jóvenes de hoy día tienen trabajos precarios, no son estables, no duran mucho. Antes de la época de Franco, por ejemplo, el promedio de vida de una empresa era en 35 años. De todas las empresas del país, el promedio era en 35 años. En la actualidad puede que sean 3 años, no más de 5, no lo sé exactamente. Yo le pondría unos 3 años. Entonces, la gente que trabaja en esta empresa que acaban cerrando,
pues va otra vez a un paro y tienen que buscarse trabajo en otros sitios, que siempre le empiezan por pagarles el salario mínimo. Y la gente joven o la gente de mediana edad va pues empresa por empresa, contrato por contrato, y los privilegiados son los que tienen el trabajo fijo en las empresas que todavía van aguantando. La situación está así. Entonces tienen unos trabajos muy precarios, luego, según el tiempo que lleven trabajando, tienen derecho a una prestación por desempleo o a un subsidio por desempleo, en cuantía menor. Entonces muchos se replantean si vale o no vale la pena trabajar. Aquí en este país, en España, con tanta gente subsidiada y ahora con los de Podemos intentando apuntalar a los parados de 52 años para que puedan tener una pensión un poquito más alta, ocurre que los jubilados cada vez son más y la gente que trabaja cada vez son menos. No hay bastante con las aportaciones de la seguridad social. Para financiar las pensiones, el gobierno tiene que sacarlo de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado. Tiene que sacar dinero de los presupuestos generales del Estado y meterlo a la seguridad social para pago de las pensiones, porque no hay suficiente dinero con las aportaciones de la gente que está trabajando. Y esto es lo que está pasando. Que bien, que muchas subvenciones, mucha gente se da cuenta que no vale la pena trabajar, que si es posible mejor vivir de una subvención, de una ayuda, de una paguita del Estado, y los jubilados vivir de las pensiones, que espera que el gobierno cada año las vaya revalorizando porque ya las tiene que hacer por ley, acorde a la inflación. Pero se puede sostener esto, cada vez más gente cobrando pagas del Estado y cada vez menos gente trabajando. Y esta gente que está trabajando cada vez tiene que pagar más impuestos, tiene que dar más al Estado de su trabajo. Y entonces, ¿hasta qué punto puede ser sostenible esto? Porque las pensiones, creo que a la larga, dependerán de la capacidad económica que tenga el país. Y esto es muy crítico. Se tiene que buscar una solución. ¿Qué se tendría que hacer? Creo que bajar los impuestos y crear más puestos de trabajo. Concentrarse en lo que sea crear más puestos de trabajo. Que sean más personas las que puedan trabajar, que puedan aportar más a la seguridad social y en impuestos, pero con los impuestos más reducidos y con las cotizaciones más reducidas. Pero como que haya más gente trabajando, que sean más los que aporten al Estado y de esta manera se puedan financiar las pensiones. Pues este es el problema que tenemos, un país muy endeudado, que no vale la pena trabajar porque el Estado te asfixia a impuestos, que cada vez tiene más gasto social, más gastos en pagas, más gastos en subvenciones, más gastos en pensiones. Y el dinero tiene que salir de alguna parte. ¿Y de dónde sale? Sale de la gente que trabaja y de la gente que tiene patrimonio. Pero tanto de la gente que trabaja como la gente que tiene patrimonio, todo esto es limitado. Y si no se hace que sea posible que se pueda generar más riqueza, que solo puede ser a través del trabajo, y a través de que los que tienen patrimonio puedan invertir y puedan obtener ganancias. Si no se hace de esta manera, pues el dinero, la riqueza del país se va reduciendo, y esto significa que cada vez pues nos estamos convirtiendo en más pobres. Y este es precisamente el camino que nos lleva a Pedro Sánchez a un mayor empobrecimiento. La aplicación de la Agenda 2030 también hace que seamos cada vez más pobres. Entonces, y también ocurre que cada vez el país se está endeudando más, el gobierno endeuda más la cosa pública, que al final lo tendrán que terminar pagando, pues lo que decía antes, la gente que trabaja y los que tengan patrimonio, no solo un patrimonio de ahorros en el banco o una propiedad inmobiliaria, sino también el que tenga una pensión que también se les grava el impuesto de la renta. En fin, que el tema de las pensiones, el tema de las ayudas, creo que está en función del nivel de riqueza del país. Pero el país tiene que competir con otros países de afuera. Otros países de afuera que tienen una presión fiscal mucho menor y que tienen unas leyes, pues, más reducidas, menos reglamentaciones, menos regulaciones, menos imposiciones. Entonces, tienen más libertad para trabajar, para invertir y para emprender, y también tienen mayores garantías jurídicas. Países que también la delincuencia está muy castigada, mientras que aquí en España la delincuencia
somos el país, las leyes de este país son muy laxas con la delincuencia, son muy débiles, favorecen mucho a la delincuencia y esto tampoco favorece al país. Decía que España, nuestro país, tiene una serie de cosas malas que se tienen que resolver, porque si no, pues nos vamos todos a la pobreza, al caos, a menos libertades, a menos derechos y a más mal vivir. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.